Buenas tardes, hermanos. La paz y la gracia de nuestro Señor Jesús esté junto con ustedes. Hoy seguimos con esta serie de palabras de los peregrinos en el desierto. Hoy la palabra es en Éxodo capítulo 19, verso 1 al 6. Esta serie se llama En el desierto de Sinaí. Nosotros con personas especiales hacemos una promesa, un pacto, también un contrato. Es decir, con esas personas especiales, las personas que nosotros amamos, siempre hacemos una promesa. Que esa promesa se transforma en esperanza y también a través de esa promesa nosotros vivimos juntos y peregrinamos en esta vida. Puede ser el pacto de matrimonio o la promesa de una pareja, también a veces de amistad, que nos lleva a vivir esta vida en estos tiempos difíciles. Entonces hoy también el pueblo de Israel, mientras peregrinaban hacia la tierra prometida, allí llegaron al monte Sinaí y hace un pacto con Dios, y nosotros comúnmente llamamos como el pacto sinaítico. Entonces la palabra en el verso 1 comienza así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. El pueblo de Israel salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, tardaron 3 meses, caminaron por diferentes desiertos y llegaron al desierto de Sinaí. Y luego en el verso 2 dice que acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Justamente este monte es el monte Sinaí. Allí entablaron el pueblo un pacto con Dios y vemos aquí cómo Dios fue fiel cumpliendo sus palabras y sus promesas. Allí en Éxodo capítulo 3 verso 12 dice: ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado, y cuando hayas sacado de Egipto al monte, serviréis a Dios sobre este monte. Sobre este monte justamente es el monte Sinaí. Allí llegaron el pueblo de Dios y mientras ellos caminaban hacia la tierra prometida, a la tierra de Canaán, ellos tenían que hacer un pacto. Dios quería hacerle una promesa, haciendo un pacto, transformándolo un pueblo de Dios, y que con esta nueva identidad, con esta nueva misión, que el pueblo comenzará a caminar esta vida en el desierto. De la misma forma nosotros también, ahora que ya conocemos a Dios bíblico, al Dios verdadero y a nuestro Señor Jesucristo, Dios también hace un pacto, una promesa con nosotros para que nosotros tengamos una nueva identidad, también una nueva misión para seguir peregrinando hasta que lleguemos al reino celestial. Allí en esta vida que vivamos con una nueva misión, con una nueva identidad, con un nuevo sentido de vida por el cual Dios nos llamó. Por eso queremos conocer cuál es el anhelo de Dios cuando hace una promesa o un pacto. En primer lugar, Dios quiere usar a nosotros como un pueblo de sacerdotes. Entonces, fíjese en el verso 5 y 6, dice así: si diereis oído a mi voz, guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa
estas son las palabras que diréis a los pueblos de Israel. Entonces aquí hay tres promesas. En primer lugar, seréis mi especial tesoro. En hebreo quiere decir sécula. Sécula quiere decir un especial tesoro, que todos nosotros estamos en el corazón de Dios. En segundo lugar, me seré reino de sacerdote. Y en tercero, una nación santa. Aquí la palabra que Dios nos está dando hoy es que seremos una nación de sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Son los intermediarios. Nosotros fuimos llamados por Dios para que seamos sacerdotes entre Dios y los hombres que no conocen a Dios. Entonces, nosotros hacemos puente entre Dios y los hombres. Entonces, ahora que nosotros vivimos en esta vida de peregrinos en el desierto, Dios quiere que nosotros, conociendo el amor de Jesucristo, podamos tender ese puente para que otros también conozcan a Dios, conozcan al Señor Jesucristo. Entonces, hoy tenemos que pensar cómo ser buenos sacerdotes en este mundo de perdición, de pecados. Por esto que cuando se hizo la reforma, los reformadores comenzó a hablar del sacerdocio universal de los creyentes. La misión de la iglesia, de todos nosotros, es ser sacerdotes entre Dios y los hombres, y que hoy nuevamente agradecemos no solamente por la salvación, sino por este llamado de que somos sacerdotes para testificar a nuestro Jesús resucitado frente a todas las naciones. Esta es nuestra misión, nuestro sentido de la vida. En Hebreos, capítulo 5:4 dice: y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Dios llamó a Aarón, distinguió como una persona especial, como el sacerdote, y la misma honra, la misma distinción está diciendo a vos y a nosotros, diciendo: tú eres sacerdotes. Por esto que tenemos que agradecer hoy, en esta tarde, por este llamado, porque somos tesoro especial de Dios, y además nos honró llamándonos con este nuevo oficio, esta misión para ser buenos sacerdotes. Entonces hoy oremos que seamos buenos sacerdotes en el mundo y que junto con el Señor vivamos como sacerdotes. Y después, en segundo lugar, para ser usado por Dios, Dios nos da una especial protección. Miren que todos los que fueron usados en la historia del cristianismo, Dios, antes de usarlo, siempre estuvo entrenando a esa persona. Entonces, de la misma forma, Dios estuvo entrenando al pueblo de Israel, llevándolo al desierto. Entonces, a través de mucha prueba, quería que este pueblo comenzara a crecer su fe, comenzara a crecer en su vida espiritual, en la dependencia de Dios. De la misma forma, nosotros tenemos que recibir este entrenamiento, y Dios dice en el verso 4: y ustedes tienen que saber cómo yo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. En esta palabra está diciendo que esta película del Señor de los Anillos, y allí también vemos que cuando el protagonista está en diferente peligro, allí siempre aparece esta águila y que le da la protección. Entonces, Dios en esta vida, coronavirus también puede ser una prueba, falta de agua también puede ser una prueba, diferentes pruebas, diferentes entrenamientos, y lo que Dios quiere que nosotros crezcamos en esta vida del desierto. Entonces, como
águila que lleva a su pichoncito a que comenzara a volar, lleva a lo alto del cielo y los tira allí. Entonces, mientras cae, comienza a revolotear y estos pichones aprenden a volar por sí solos. Entonces, mientras estos pichones crecen y comienzan a volar por sí solos, allí le dice cómo nos tomó sobre ala de águilas para conducirlos y llevarlos hacia la tierra prometida. Entonces nunca tenemos que olvidar esta promesa de la protección de Dios, y también que mientras caminamos, aunque haya dificultades en el camino del desierto, nosotros tenemos que vencer el temor y decir que Dios nos tomó como las águilas, y también que nos transformó un reino de sacerdote como personas gloriosas para ser usado por Dios y también para su reino. Después Dios tiene el anhelo de que vivamos en obediencia de su palabra. Entonces, para ser un sacerdote noble, tenemos que crecer en la palabra de Dios. Este pacto sinaítico o pacto de Sinaí conocemos como el pacto de la gracia. ¿Por qué pacto de gracia? Porque Dios con su gracia nos hace pacto, ya nos salvó, nos transformó como tesoro especial de Dios, y ahora para que seamos sacerdotes Dios nos dio la ley. Es decir, la ley en su esencia no es para que seamos salvos, no fue como una condición para la salvación, sino que ya siendo un pueblo especial de Dios, un pueblo de sacerdote, ahora para usarnos, para que tengamos esta identidad de un pueblo noble, Dios nos dio la ley, y allí, si obedecemos, nosotros crecemos, somos transformados como sacerdotes nobles. Entonces, leamos nuevamente el verso 5, dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz, dice oído a mi voz, guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí dice que escuche bien a mí y guarden mi pacto, dice. Ese pacto es el pacto que Dios nos transformó en un pueblo especial de Dios, es decir, en un pueblo de sécula, en un pueblo de tesoro. Entonces, si Dios nos hizo como un pueblo tesoro, tenemos que vivir como un tesoro especial de Dios, como un glorioso sacerdote de Dios. Entonces, cuando nosotros vivimos según su palabra, en obediencia a la palabra y a la ley de Dios, nosotros crecemos. Y además, cuando estemos delante del Señor, allí Dios va a decir: fuiste usado como un tesoro especial, viviste como un sacerdote, Dios. Pero nadie, yo creo, que querrá vivir una vida tan baja, una vida de basura, una vida sucia, una vida pecaminosa, y después estar delante de Dios. Por esto todo depende de nosotros. Hoy, esta noche, tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos dé la fuerza, el poder para vivir según la palabra de Dios, según la ley de Dios. Recuerden a María Magdalena. Ella, cuando no conocía a Jesús, tenía 7 demonios. Vivía una vida tan miserable, una vida tan pecaminosa, pero cuando conoció al Señor, su amor la transformó. Entonces ella se convirtió no solamente en hija de Dios, sino también fue usada como una persona de sacerdote, siendo testigo de la resurrección de Jesús, y siendo mujer fue un líder
en la iglesia primitiva. Realmente fue usada como una persona noble. También recuerden a Mateo, él fue un publicano, realmente vivió una vida sin sentido, fue odiado por el pueblo, porque lo único que quería era el dinero, pero cuando conoció al Señor, cortó esa vida anterior y luego vivió siendo testigo de Jesús y escribió el Evangelio de Mateo. No solamente escribió, sino que fue testigo yendo hasta África y Arabia, a Etiopía, para ser testigo de la resurrección de Jesús y murió como mártir. Entonces, nosotros también, ¿cómo nosotros peregrinaremos en este desierto de vida? Viviendo noblemente, siendo testigo de Jesús, siendo una nación santa, un reino de sacerdotes, para estar delante del Señor después del peregrinaje, cuando lleguemos a la tierra prometida, al reino celestial. Y nosotros, ¿qué diremos? La promesa de Dios te está diciendo hoy, a esta tarde, que tú eres tesoro especial de mí. Te hice un reino de sacerdote y una persona santa. Entonces, ahora, si escucharé mi voz y guardaré mi pacto, entonces el Espíritu Santo te transformará como una persona noble, honrada, una persona que glorifica a Dios. Por eso oremos juntos. Señor, gracias en esta tarde. Gracias por este pacto en que a través del nuevo pacto de la sangre de Jesucristo nos hiciste hijos tuyos. También una persona noble, un reino de sacerdote y también una persona santa, una nación santa, Señor. Gracias, en nombre de Jesús oramos. Amén.